Estaba tan emocionada comentando la serie que ni siquiera me di cuenta que ya se nos iba a cortar. Pero entonces les decía yo de que ver este tipo de series como las que nos conversaba la compañera al principio, si está en Miami, ver series como la de Harvey, nos permite hacer una comparación en la forma en la que el derecho se diferencia entre una y otra. La capacidad, por ejemplo, de negociación, si ustedes analizan esa serie, el fiscal tiene la facultad de poder negociar ciertas cuestiones, hablando en materia penal, ciertas cuestiones con el implicado. En nuestro derecho civil, el fiscal no tiene esa facultad. Entonces, son cuestiones que uno en el camino va notando, tomando nota y haciendo pues una especie de estudio de derecho comparado. Pues por el momento de los compañeros que están conectados, ya participaron 5, y entonces vamos a pasar a lo que es la clase de ahora, y si se integran más compañeros la próxima semana, perdón, en los próximos momentos, entonces ellos que defiendan su punto con respecto a esta situación. Voy a Buenas tardes, compartir. profe. Buenas tardes, Cristiana. ¿Quién me habló? No. Sí, soy yo. Ya Okay. me encuentro en casa para poder comentar lo mío. Perfecto, Cristiana. El micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, mi película trata sobre, bueno, su nombre es La Cabaña. Es una película cristiana, por así decirlo. Y bueno, su trama es la siguiente. El actor principal se llama Mark. Él tiene una familia. Al inicio, el de crear su familia, pues no era muy creyente de Dios, por así decirlo, y pues conforme él se casa, tiene 3 hijos, pero en la travesía, ¿verdad? De cómo ellos van creciendo familiarmente, pues comienzan a congregarse, tienen una afinidad más cercana a lo que es las cosas de Dios, pero por destino de la vida, su hija menor, llamada Lizzie, de la noche a la mañana desapareció. Él comienza a crear una serie de sentimientos negativos, porque por más que buscaron a su hija, pues nunca pudieron encontrarla, pero conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Conforme se va desarrollando la película, luego de 4 años reciben una carta de un lugar que es llamada La Cabaña, diciéndole que pues vaya de vacaciones a ese lugar con su familia. Deciden ir a ese lugar y cuando van de camino, antes de llegar a la cabaña, se tropiezan con un lugar que es una cascada. Su hija mediana, no recuerdo ahorita el nombre, le dice: papi, mira qué lindo este lugar, le dice. Ellos se detienen en la carretera, comienzan a admirar el paisaje, y pues en ese momento él comienza a crear especulaciones contra Dios, y también juzgando el hecho de por qué le había tenido que pasar eso a él y a su hija. Luego llegan hasta la cabaña. Estando ahí, se le presentan 3 personas, una señora de origen africana que decía ser la Trinidad, un varón y 2 varones, perdón, si mal no estoy. Y ella pues le comienza a decir de que debe de dejar ese odio, ese rencor, resentimiento que tiene en su corazón contra lo que había pasado con su hija, y que pues su hija está en un lugar
bueno, bonito, que ella es feliz y que aunque él no comprenda de por qué tuvo que pasar esa situación, Dios con su infinita misericordia pues aún los tiene juntos, los tiene como familia creciendo, y ese fue un proceso que le ayudó para crecer espiritualmente, aunque él no lo vea así. Él tiene un sueño y en ese sueño el Señor le muestra a su hija en un campo, alegre, jugando con otros niños, y en ese campo puede ver de que su hija es plenamente feliz y le dice: papi, yo estoy feliz, le dice, gozando de todo lo que hay aquí, dice, aquí no se conoce la tristeza, el odio, el rencor, dice, solo puedo ver, dice, de que Dios es grande. Y luego él despierta de ese sueño y mira de que en realidad, aunque él no lo pueda ver y sabe de que su hija no va a regresar, ellos están bien, y aunque no hay algo que pueda llenar ese vacío, tiene que aceptar los designios del Señor. Esta es una película de ficción, no es basada en la vida real. En lo personal a mí me marcó muchísimo porque yo perdí a alguien y a mí me hizo comprender de que más allá, perdón, más allá de Respira que, profunda nada más. más allá de lo que nosotros creemos, pues siempre hay algo bueno en la vida, de que no debemos delimitarnos y de que siempre vamos a tener al restante, por así decirlo, de lo que son nuestros seres queridos con nosotros, apoyándonos y ayudándonos a crecer. Eso es todo. Muy bien. Gracias, Cristiana, pues por compartir con nosotros no solamente porque te gusta una película, sino la parte emotiva del por qué a ti te afectó. Esa es una técnica, digámoslo así, que te hace apropiarte de un discurso y generar un factor importante al momento. Vamos, cuando veamos los géneros retóricos, vamos a ver este aspecto también. Te hace generar con el público objetivo lo que es la empatía, porque realmente todos hemos perdido a alguien, todos hemos sufrido una pérdida de diferente manera, de diferentes personas, y esa transmisión, esa emotividad que se le traslada al discurso cuando es bien manejada y cuando es bien, es un excelente recurso empático. En lo que es la narración de lo que tú estabas haciendo de la película, muy bonita, por cierto, está basada en un libro que se llama La cabaña, yo lo leí hace muchísimo tiempo, igualmente me impactó, como una especie de golpe de fe, si lo queremos ver de esa manera. En la narración te hizo falta un poco de síntesis. Eso lo vamos aprendiendo, lo vamos manejando en el camino. Y con respecto a Juan Manuel, se me quedó en el tintero nada más la recomendación del hecho de que no tuviste un punto conclusivo en tu discurso, en tu participación, sino que el corte fue así un tanto drástico, un tanto brusco. Entonces te hizo falta el elemento conclusivo para lo del discurso. Eso se nos quedó en el tintero. Pues déjeme decirle de que la verdad es que el ejercicio superó mis expectativas, porque generalmente existe todavía en nuestro contexto
muchos compañeros que dicen, es que a mí no me gusta hablar en público, y para nosotros como abogados decir eso es como decir, no me gusta el derecho, no me gusta la carrera del derecho, porque una de nuestras principales herramientas es la palabra, y me agrada muchísimo ver que este grupo, al menos los que han participado, lo han hecho bien, y todos estamos en el camino de mejorar. No hay nada perfecto, nunca lo habrá, todo es perfectible. Voy a compartir pantalla con ustedes para empezar a desarrollar la temática de hoy, donde vamos a hablar de manera general de lo que es la oratoria jurídica, y vamos a hablar un poquito también sobre la introducción en lo que se refiere a la oratoria política. La próxima semana vamos a hablar de los 3 diferentes géneros que hay de oratoria y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. La oratoria jurídica, pues lógicamente, cuando nosotros estamos hablando de que es una oratoria, un discurso que nosotros desarrollamos en el contexto de un foro, entendiéndose desde el punto de vista forense, es decir, lo que se refiere a nuestra participación en el contexto jurisdiccional. Tiene como finalidad persuadir. ¿A quiénes? Persuadir a los jueces, que en ese momento se están convirtiendo en nuestro objetivo, en nuestro target. Jueces o jurados, según sea el tipo de foro en el que nos estemos desenvolviendo. Este tipo de oratoria exige que cada uno de nosotros nos preparemos para poder actuar de manera consecuente con respecto al foro, al tipo de público y al tipo de contexto material en el cual nos estamos desarrollando. Y por supuesto nos exige el hecho de que saquemos adelante nuestra profesionalidad. La semana pasada yo les expresaba que nuestra carrera es una de las carreras que tiene más solemnidad. Desde todo el proceso histórico que hemos venido, tiene un proceso importante de solemnidad que debemos nosotros seguir defendiendo donde quiera que nos vaya. Eso amerita que parte de la preparación que nosotros debemos tener, es un uso adecuado del lenguaje y de los tecnicismos muy propios de nuestra carrera. Es decir, si usted es abogado, usted se va a referir a las cosas por el nombre técnico. Usted va a saber lo que es un proceso, lo que es un procedimiento, lo que es una debida introducción de la prueba, va a saber la diferencia entre lo que es un perito y lo que es una persona que un testigo. O sea, va a conocer la diferencia entre un perito y un testigo, etcétera, etcétera. Va a manejar todos esos tecnicismos muy propios de nuestra relación jurídica. Y por supuesto, nos exige el hecho de que nosotros tengamos el debido conocimiento del caso en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Cómo adquirimos ese conocimiento del caso, de la profundidad del caso concreto? A través de la elaboración adecuada de la teoría del caso, que eso forma parte de nuestra preparación. Bueno, dentro de lo que es nuestra preparación como un abogado, el instrumento principal del que nos basamos nosotros, en el cual nos basamos nosotros, lo constituye un lenguaje. Tanto el lenguaje oral, para el desenvolvimiento que nosotros tenemos en todos nuestros sistemas que ya están enfocados en la oralidad, como el lenguaje escrito, porque igual tenemos que hacer una serie de documentos, tenemos que redactar una serie de documentos, y entonces es importante también el manejo del lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque esa precisamente es el vehículo conductor por el cual nosotros nos comunicamos de manera efectiva con las partes intervinientes dentro del caso. Un modelo definido propio de oratoria forense o jurídico realmente no existe. Existen diferentes géneros de oratoria que los vamos a estudiar, pero un estilo, un modelo propio definido de oratoria forense no existe verdaderamente. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, y es que el discurso, la oratoria, la elocuencia son factores que nosotros personalizamos a través de nuestro propio estilo. La forma en la que manejamos las pausas, la forma en la cual gesticulamos, la forma en la cual manejamos nuestros ademanes, las pausas
que nosotros aprendemos a trabajar con el fin de poder aportarle cierto dramatismo a lo que estamos haciendo. Las pausas nos ofrecen dramatismo. Una pausa corta le genera a usted de manera inconsciente un determinado interés. Una pausa media, ya usted se empieza a preguntar qué le pasó a la profesora. Una pausa larga dice, se quedó dormida la profesora con los ojos abiertos. Las pausas generan dramatismo. Y nosotros, pues en el transcurso de la experiencia, aprendemos a manejar un poquito mejor esos dramatismos sin caer en los excesos. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que existe un modelo en el cual nosotros debemos calzar. El modelo somos nosotros. Debemos aprender a usar determinada cantidad de herramientas, pero el modelo lo definimos nosotros. Henry tiene su propio modelo. Karen tiene su propio modelo de oratoria. Cintia, cada uno de ustedes está en la construcción de su propio modelo personal de la construcción de la oratoria. Entonces, la oratoria jurídica tiene dos aspectos relevantes, que son los que precisamente hay que desarrollar. El discurso forense oral, que es esto que nosotros estamos haciendo, es el hecho de aprender a transmitir la información, a transmitir nuestras ideas y criterios a un público determinado. Y el discurso forense, de manera escrita, que nosotros lo empezamos a construir precisamente en una hoja de papel, en un documento de Word, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a construir nuestro discurso a partir del pensamiento. El pensamiento, nuestras ideas, la trasladamos a la escritura y esa escritura lo trasladamos a la oralidad. Y así preparamos todo lo que es el aspecto del discurso, la debida argumentación. La argumentación la buscamos en base a datos específicos que llevamos a la oralidad, creándole una ruta lógica y coherente de redacción y, por supuesto, de discurso. Bueno, la próxima semana vamos a hablar de los diferentes géneros de la oratoria. Uno de ellos es el género jurídico o el género forense, otro de ellos es la oratoria política, que podemos decir que tiene la misma base, pero realmente tiene, aparte de que tiene otro objetivo, pues se genera otro tipo de lineamientos. Cuando nosotros hablamos de política, realmente estamos hablando de la ciencia de las palabras. ¿De qué forma un político a nosotros nos convence de que su plan de trabajo es el mejor, es mejor que el de sus otros contrincantes? ¿De qué forma alguien que ya está en el poder nos convence de que tomamos la decisión correcta en elegirlo? ¿De qué forma? Precisamente a través de sus discursos. La política es la ciencia de las palabras, porque la política no solamente se refiere al discurso per se, a ese discurso que nos dan en televisión, que nos dan en un parque, que nos dan en la radio. La política se basa en debate, en discurso, en diálogo, en negociaciones, en propaganda. La propaganda que constituye el elemento fundamental ideológico de todo lo que es el género político. Gorgias, que es uno de los principales oradores que existen en la historia de la oratoria, decía que la palabra era la obrera de la persuasión. Significaba que la palabra es la que trabaja y la que logra persuadir, que la persuasión se convierte en el objetivo. La palabra es el medio para alcanzar ese objetivo que es el persuadir. ¿El persuadir a quién? Va a depender del contexto en el cual nosotros nos estemos desarrollando. Lo cierto de todo esto es que definitivamente no existe política si no existe un uso adecuado y sobre todo un uso estratégico de la palabra en sus diferentes construcciones. Aparte de que la política pues básicamente radica en el arte de la persuasión. ¿Cuáles son los retos
¿Cuáles son los retos que los políticos o los oradores políticos tienen? No solamente hoy día. Ahora lo que han cambiado son los escenarios y las herramientas para poder discursar. Y ya vamos a ver ahorita, al final de nuestra diapositiva, algunos ejemplos que vamos a analizar. Un político tiene que darse a notar y tiene que darse a destacar. Si tenemos 5 políticos en contienda, ellos están luchando por ganar su atención. ¿Y cómo van a lograr hacer eso? A través de diferentes técnicas, como por ejemplo la disrupción, los accesorios de marca, ese tipo de cuestiones que van creándole a usted una identificación propia. Yo les ponía el ejemplo la semana pasada de este muchacho Nayib Bukele, cómo él empezó su vida política joven. Y él empezó creando una marca a partir de los calcetines coloridos, a partir de la gorra para atrás, que se fueron construyendo, se fueron y nosotros lo fuimos identificando con él. Él fue creando una marca que muchos adultos le criticamos en su momento, pero que aquel target que lo llevó a la presidencia donde está ahora, que es el voto joven se lo compró. ¿De qué manera, qué otro desafío enfrenta un orador en un contexto político? Es la apropiación de un tema. ¿Verdad? La apropiación de un tema. Usted viene y adopta una frase que le pega, ¿verdad? Adopta un tema en específico. Su lucha va a ser contra la corrupción. Su lucha va a ser a favor de las clases minoritarias. Su lucha será a favor de la recuperación de los valores morales de la sociedad. ¿Ya? Usted se apropia de un tema específico en el cual no solamente va detrás de un target definido, sino que además usted está creándose desde ya un punto de marca a partir de un tema en especial. Otra técnica importante para la oratoria política es el hecho de tener definido un adversario. La oratoria política siempre es contra un adversario, sea este una persona, su contrincante político, o sea esta una causa. Le repito, usted está luchando en contra de la corrupción y su pleito, su adversario, su problema es precisamente esa corrupción. ¿Por qué? Porque el discurso político, para que tenga contenido, debe ser un discurso que tenga un pararrayo, algo a lo que usted le encuentre una lógica. No va a ser un discurso a lo general. Usted no va a ir a prometer que las flores van a oler mejor. No va a ir a prometer eso. Usted va a ir a prometer que la corrupción se va a acabar. Usted va a ir a prometer que su trabajo va a estar enfocado en resaltar las protecciones para las clases minoritarias, etcétera, etcétera. Otro aspecto muy importante es la empatía. Esa palabrita que hace que nosotros hagamos nuestro el dolor o la alegría ajena. La empatía. Si un discurso logra despertar la empatía, usted tiene ganado un alto porcentaje de ventaja. ¿Por qué? Porque empatía lo que significa es que yo hago mío su dolor, yo hago mía su alegría, yo me identifico con su forma de hacer las cosas. Y ese es un aspecto muy importante al momento de alcanzar los objetivos a través de la palabra, a través de un discurso. Por otro lado, un orador dentro del contexto político tiene que ser un buen narrador de historia. Eso es importante. Ese cuento que usted me lo va a contar, tiene que contármelo rico para que yo pueda estar media hora viéndolo a usted por televisión y escuchándolo, que usted me va a sacar del tercermundismo y que me va a volver a mi país en el más moderno de todo el mundo mundial. Usted tiene que contar esa historia, tiene que saber contar esos cuentos. Eso compramos, lastimosamente eso es lo que compramos. Entonces, esa empatía, esa búsqueda de la empatía, lo que busca o lo que quiere alcanzar es conectar precisamente con el público. Usted no tiene que buscar apantallar, porque apantallar muchas veces resulta contraproducente. Sin embargo,
cosa Pérez de Sancho amigo y de repente le funciona. Pero el objetivo es buscar una conexión directa y empática con el público. Saber contar historia, el lenguaje metafórico, eso es una cuestión importantísima que se traslada inclusive al aspecto de la imagen. Si ustedes se fijan en las imágenes de los políticos, existe muchísimo la fotografía de los discursos en masa en la cual el político está en una posición física superior. Entonces, que son las vistas, las fotografías panorámicas. Esto ayuda en gran manera a fomentar el fenómeno que se llama en política el mesianismo, que el mesianismo es una cuestión que la mayoría de políticos utilizan como parte de su seducción social, ¿no? Entonces esos son los retos pues a los que hay que adentrarse en el discurso político moderno. Pero para todo esto debemos tener una preparación adecuada. ¿Por qué? Usted puede ser muy bueno hablando, buenísimo puede ser hablando, pero si usted no se prepara con un tema determinado, usted va a ir, como decía mi abuela, a chiflar en la loma. Es decir, usted se va a parar a hacer bulla, pero no va a tener un discurso congruente de una forma que su intervención sea lógica. No existe un orador perfecto, no existe un sistema perfecto, un modelo perfecto en el que usted va a encajar. Usted lo construye. Usted va a identificar cuáles son aquellos aspectos que hay que mejorar. Y le imprime su propio sello personal, desde la parte del vestir hasta lo que es la parte propiamente de la oratoria. Pero en todo esto es fundamental, eso sí, es fundamental el conocimiento que se tenga sobre el tema que usted está desarrollando. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque se nota cuando usted habla de algo que no conoce. Así como se nota cuando usted está hablando de algo que sí conoce. ¿Verdad? Si usted hace esa debida preparación, usted va a aprender a construir un discurso coherente, un discurso lógico, un discurso limpio. Todo eso depende de la preparación que usted haga del tema y del conocimiento que usted tiene en el tema. Otras herramientas, otros factores que a nosotros nos ayudan, por ejemplo, al momento de dar un discurso ante un público, es definitivamente la práctica previa. Usted tiene que escucharse, usted tiene que mirarse. ¿Para qué? Bueno, escucharse para aprender primero a identificar sus muletillas y tratar de quitárselas, porque no me va a decir que no las tiene, no hay quien no tengamos algo. Segundo, para que usted escuche su timbre de voz, para que usted escuche la tonalidad de la voz, para que usted identifique cuáles son aquellos momentos del discurso en los que vale la pena aumentar la intensidad o bajar la intensidad. En cuáles momentos usted puede agregar una pausa o quitar una excesiva pausa. Eso solo lo puede hacer usted escuchándose. Y luego el verse, el practicar frente a un espejo y todo, nos hace identificar, por ejemplo, la exageración de gesticulación. Todos gesticulamos. Si no lo hiciéramos, fuéramos como Pinocho, ¿verdad? Parados enfrente de una cámara sin mayor emoción. La gesticulación le impregna dramatismo, le impregna emoción a un discurso y hace que nos identifiquemos pues unos a otros. Pero el exceso de gesticulación también hace que nosotros nos distraigamos. Igualmente el exceso de ademanes, el excesivo movimiento o el exagerado movimiento del uso de las manos. Estos factores usted los puede ver solamente, valga la redundancia, si se observa, si se mira. La preparación de la imagen que nosotros queremos presentar frente al público también es importante. Elegir la ropa, elegir los colores que vamos a utilizar, son parte, es parte definitivamente, son parte del discurso. Y luego, por supuesto, la elaboración de un esquema previo de la ruta coherente, la lógica que le vamos a dar a nuestro discurso. La imagen personal que nosotros tenemos forma parte inherente del discurso, aunque no lleve palabra. Estamos hablando de que el mensaje fotográfico, la imagen que nosotros presentamos, es un mensaje sin código, no lleva palabra.
Pero esa imagen que nosotros presentamos en realidad es un reflejo de la realidad, al menos de la realidad que nosotros queremos dar a conocer o queremos reflejar. Y el respeto que nosotros le tenemos al público también se ve reflejado a través de la imagen que nosotros le presentamos. Nosotros proyectamos una imagen y en ella destacamos aquellos puntos que queremos destacar. En la tarea que van a hacer esta semana, ustedes van a analizar a dos contrincantes políticos en el mismo contexto, en la misma realidad, con personalidades completamente diferentes, y van a ver, van a analizar ustedes como detalles tan sencillos, si lo quieren ver de esa manera, como el uso y los colores de la corbata, son factores que están muy apropiados de sus respectivas familiaridades. Donald Trump se caracterizó siempre por sus corbatas rojas, fuertes, intensas. Obama se caracterizó más por el uso de azules, celestes, por toda la gama de azules, porque la imagen de ellos estaba enfocada en eso. O sea, el señor Trump era un discurso confrontativo, en cambio el discurso del señor Obama siempre fue un discurso mediático, ¿verdad? Enfocado en la mediación, enfocado en la transparencia, en los valores, etcétera, etcétera. Entonces, la entonación, el contacto visual, los gestos, todo eso son factores que nosotros identificamos solamente si nos estamos viendo. Así que perdámonos la pena, porque muchas veces nos da pena vernos, nos da pena escucharnos, pero no, perdámonos la pena, tomémonos el tiempo, porque el respeto del tiempo dentro de un contexto es importantísimo, es importante también, porque es parte del respeto que le tenemos al público. En pantalla, ustedes tienen ahorita, si lo están viendo, la imagen de dos políticos actuales, dos políticos jóvenes. Si ustedes ven, la sinergia política que se está viviendo ahorita en Latinoamérica es con respecto a la figura joven. ¿Por qué? Por una cuestión muy lógica. Latinoamérica es una sociedad joven, es una sociedad donde los adultos mayores de 45 años estamos siendo cada vez menos y la sociedad está siendo que prácticamente dominada por jóvenes. Por lo tanto, eso se ve reflejado en todos los aspectos de la vida. De la vida pública no es la excepción. Tenemos a Gabriel Boric y tenemos a Nayib Bukele. Dos personas jóvenes, dos personas que han vendido, digamos que el mismo discurso de que la sociedad está en manos de la juventud y que pues la mente joven, la mano joven es la que va a sacar adelante pues a nuestros países. Como ven ustedes, ambas personalidades, ustedes las pueden analizar. Ahora está muy de moda la barba, además, muy de moda la barba, todo el mundo la usa. A pesar de que ambos están en esa foto en el contexto de brindar un discurso, los dos, si ustedes se fijan, tienen la característica de rechazar un accesorio que ha estado siempre ligado a la formalidad y a la elegancia, que es la corbata. Ambos están hasta cierto, bueno, ambos están de manera informal, definitivamente. Uno está con guayabera, que dentro del contexto de la diplomacia actual de un tiempo para acá, la guayabera ya está siendo diplomáticamente reconocida como parte, digamos, del guardarropa de los países tropicales. Ya no se considera en completa informalidad, sino que ya forma parte de los protocolos de los países tropicales. Sería rarísimo ver a un europeo con guayabera a menos que esté en un acto en el contexto de un país tropical. Gabriel Boric, por el contrario, está con su blazer tradicional y con una camisa igualmente pues tradicional, sin corbata, con un botón abierto, dándole un aspecto relajado, un tanto informal, pero todavía dentro de los parámetros pues de la formalidad. Luego, otro accesorio, pues son los lentes. En el caso de Boric, que estamos hablando de que está usando lentes que tienen una necesidad física, o sea, lentes de aumento. En el caso del señor Bukele, creo que por el contexto en el que estaba al aire libre, él tiene puestos sus lentes de sol. Si está en el aire libre, pues pálido, pálido
no genera ningún punto fuera del protocolo, ¿verdad? Pero el aspecto que destaca en el caso del señor Bukele es el uso de la gorra hacia atrás, que es en primer lugar, es un accesorio que no debería estar presente en ningún contexto formal, absolutamente en ninguno, y no hay protocolo que lo acepte o que lo admite. Y en segundo lugar, pues mucho menos así, ¿no? Para atrás. Sin embargo, como la construcción de la imagen de este señor Bukele se ha hecho en base a esos detalles que la juventud compró y votó, entonces él lo sigue manteniendo, inclusive dentro de lo que son los contextos formales. Igualmente tenemos acá una panorámica, como ven ustedes, de los respectivos discursos, básicamente de sus primeros discursos que dieron ya como presidente. El señor Boric estaba en un contexto formal con su banda presidencial todavía y dirigiéndose públicamente por primera vez al pueblo desde el ventanal creo que de la Casa de la Moneda. En el caso del señor Bukele hizo una fiesta por la cuestión esta de los bitcoins y creó un ambiente pues súper moderno, que parecía más la presentación de los teléfonos iPhone y eso, pero porque él lo ha tomado como parte de su imagen, no solamente moderna y joven, sino que además enfocada a la visión del futuro, ¿verdad? Recuerden ustedes que cada componente dentro de lo que es la imagen de un político o de un orador experto, que aunque no sea político, ¿verdad? De un orador experto, cada detalle está pensado. O sea, ningún detalle es así de gratis. Y como ven, podemos seguimos viendo al muchacho este con su gorra para atrás, aún de noche, porque allí estábamos hablando de noche. Y acá en estas otras diapositivas que tienen al frente ustedes, tenemos por el contrario la imagen de dos políticos tradicionales, o sea, con una imagen completamente tradicional y protocolaria. Manuel López Obrador, Alejandro Yamatei. Y si ustedes se fijan en el accesorio, por ejemplo, de las corbatas, en las gesticulaciones, en la forma en la que está teniendo sus manos y todo eso, pueden ver ustedes también ¿cómo decir? Un mensaje, es decir, la corbata celeste, concertación, mediación, este tipo de emociones que nos quieren transmitir. Corbata roja, ustedes saben que la personalidad del señor AMLO es una personalidad un tanto más fuerte, un tanto confrontativo y así elige sus accesorios, la forma en la que están colocadas sus manos, etcétera, etcétera. Estas son personas que tienen una menor tendencia, por ser políticos más tradicionales, a los discursos frente a las grandes esferas. Entonces tienden a dar discursos públicos en un contexto mucho más medido, mucho más resguardado y por supuesto mucho más protocolario. Entonces les presentaba pues estas imágenes para que vieran, acá tienen ustedes otra imagen de AMLO, de Manuel López Obrador, creo que fue sí, creo que fue en el Zócalo, donde ustedes ven un discurso formal, ¿verdad? No está gente de pie ni nada de eso, y se cumplen con los debidos protocolos. Bueno, nos quedaríamos acá por el momento. Muchachos, bueno, hagan su tarea. Igualmente vamos a estar conversando sobre nuestra tarea en los primeros minutos de la clase. No sé si tienen algún comentario antes de que se nos corte, si no, nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Bueno, nos estamos viendo la próxima semana, muchachos. Que descansen todo su domingo, hagan su tarea, recuerden que se vence los días viernes. Feliz fin de semana. Profe, Dime. en plataforma yo vi que la tarea de hoy estaba con fecha del otro sábado, ¿sí?